Somos RCR, Red de Comunicación Regional. Vamos a tomar contacto a esta hora con el doctor Herbert Cuba García. Él es médico, es especialista en salud pública, también analista político, comentarista del portal El Montonero y comentarista habitual en RCR, Red de Comunicación Regional. Antes de tocar el tema de su especialidad, esta semana él ha escrito respecto a la Facultad San Fernando, 50 años de programa de especialización médica. Vamos a abordar análisis de coyuntura y en la parte final, naturalmente, vamos a tocar este tema sobre el rol, el papel de la Facultad de San Fernando, ¿no? 50 años de especialización médica, ¿no?, al servicio del país. Qué gusto saludar al doctor Herbert Cuba, muy amable como siempre, muy gentil. Muy buenos días, señor José Hernández, y un saludo a través suyo a todo el país. Mi pregunta parece recurrente semana a semana, pero se la tengo que hacer, ¿no? ¿Cómo están mirando los últimos acontecimientos, ¿no? Ya vemos que transcurra a una velocidad muy preocupante, ciertamente, los hechos que están ocurriendo, violencia excesiva. Ayer hemos visto ingresar a un campamento de una empresa minera, Antapacay. Esta empresa ha suspendido sus operaciones. Hemos visto también otra empresa, Hadda. Hemos visto un centro de operaciones entre Perú y Bolivia en zona de frontera, Desaguadero, que también ha sido incendiado, comisarías incendiadas en Puno. Hemos visto lo que ha ocurrido en Lima, los desmanes en el centro de la capital. Todos estos hechos ciertamente causan preocupación. ¿Cómo está observando usted el momento político? Mire, lo que ocurre en el país en estos momentos es un proceso insurreccional. Esto tiene que ser comprendido de esa magnitud y además el gobierno tiene que implementar ante este proceso una lucha contrasubversiva. Ahí hay dos aspectos esenciales. No podemos decir, como lo hemos señalado en su momento, de que esto es un grupo de indignados que luchan pacíficamente y que tienen demandas justas. Esto es clarísimo. Por otro lado, también hay que señalar que primero intentaron aislar regiones. Por ejemplo, hoy día la ciudad de Arequipa está aislada, ya no la región Arequipa, es la ciudad. Han cerrado el ingreso tanto por la Panamericana Sur como por la salida a Puno. Por otro lado, también ellos intentan cerrar lo que es el Puno y así sucesivamente. Sin embargo, la confrontación directa, el conflicto directo, la insurrección directa, se pretendió hacer el día de ayer y anteayer. Y evidentemente, como todos hemos visto, esta confrontación directa no ha tenido el éxito que hubieran deseado los insurrectos. En este caso concreto, en Lima, esto ha fracasado, con lo que le da la posibilidad al gobierno a obtener una mayor legitimidad, digamos, frente a estas demandas, porque la población en Lima ha visto estupefacta el nivel de pobreza de gentes, porque ha habido muy poca gente en estas movilizaciones, pero sin embargo han sido sumamente violentas. Y en ese sentido, hemos observado también que el norte del país ha estado en calma, con algunos brotes pequeños en la región Libertad, pero en las zonas fuera de la ciudad. Y también hemos observado que otras regiones, incluso del sur, han estado totalmente ya más tranquilas, a excepción, digamos, de estos últimos ataques que han sido sumamente violentos, que son obviamente, no son protestas, sino son ataques directos contra bienes estratégicos del país. Y no es extraño tampoco lo ocurrido en este centro en Puno de Relaciones Internacionales, que ha merecido un comunicado rotundo de la Cancillería peruana en relación a esto, porque como es natural, ahí es la demostración una vez más de que el sur, en esta parte de Puno, tiene una relación estrecha con el vecino país de Bolivia. En consecuencia, todo este esquema está ya en una fase
en que la confrontación directa que iba a darse por la toma de Lima ha fracasado, y en consecuencia ahora lo que se espera es un reflujo de esta insurrección, y van a pasar a la etapa de golpes esporádicos por aquí o por allá, cada día más aislados, y al final van a terminar replegándose completamente para otro momento. Sin embargo, esto no va a concluir ahí. Ellos van a continuar con esta acción en modo un poco prolongado, bajo la idea de lo que se denomina de la guerra de la pulga, es decir, golpe por aquí, golpe por allá, con la finalidad de generar problemas en el país y buscar otro momento propicio para reiterar la sonada que hemos vivido en el país en estos últimos días. Sin embargo, creo que el peor momento ya pasó. La confrontación directa la ha ganado ampliamente el Estado peruano, y por lo tanto aquí se ha demostrado una vez más que ha sido muy útil que la población limeña, por lo menos, y luego también de las provincias a nivel nacional, no se sumen a esto. Al contrario, progresivamente, con su no participación, han dejado en evidencia a estos asusadores y también a los vándalos que han estado en estos grupos, y por lo tanto cada día viene ya la otra fase, que va a ser la consolidación de la democracia del país. Temprano nosotros conversamos, doctor Jefe Cuba, con el cardenal Pedro Barreto, quien es arzobispo metropolitano de Huancayo, vicepresidente de la Conferencia Episcopal, ¿no? A raíz de que la Iglesia Católica está mostrando su disposición a ser mediadora en esta crisis política, en esta crisis social que estamos viviendo. Y también hemos sido bastante claros en ese sentido. Nosotros lamentamos la muerte de más de 50 personas. No nos alegra para nada el dolor de muchas familias. Muy por el contrario, hemos sido lo suficientemente firmes, lo hacemos en cada momento acá en RCR, Red de Comunicación Regional. También hemos dicho nosotros aquí, porque nos escriben de distintos puntos del territorio nacional, ahorita nos están escribiendo de Tacna, y nosotros siempre hemos fijado una posición. Nosotros también creemos en que las demandas son justas siempre y cuando también se respete el derecho de las personas. Para nosotros, cuando existen bloqueos, cuando hay incursión o violencia con entidades públicas, entidades privadas, cometen delitos. Pero también la muerte de las personas la lamentamos profundamente. Y le preguntamos muy temprano al cardenal Pedro Barreto cómo establecer canales de diálogo, cómo establecer un nivel de entendimiento mínimo en estas circunstancias. Él mismo admitía que es muy complicado, muy difícil, porque para dialogar se requieren que ambas partes tengan esa voluntad de poner algunos temas y sentarse a conversar. ¿Cómo está observando usted esta situación? Mire, yo esta semana he escrito 2 artículos, uno el que usted ha señalado al inicio de este programa, pero también uno sobre el diálogo, las regiones y en este caso la salud y las otras políticas públicas que se realizan en estas regiones. Sin embargo, en un momento de confrontación aguda como la que se ha tenido, el diálogo es inexistente, porque aquí hay 2 visiones contrapuestas totalmente. Hay un movimiento que no necesita dialogar porque lo que quiere es la toma del poder político, la captura del poder político, el cierre total del Congreso, la salida del gobierno y un nuevo gobierno en el país. Y entonces, en ese momento, el diálogo es imposible. Sin embargo, luego de esta falla que se ha tenido, fracaso que han tenido en la toma de Lima, porque no ha sido tal, entonces, y ahora viene un proceso de reflujo de este movimiento, de estas marchas y estas movilizaciones, y por lo tanto, en ese proceso de reflujo, cambian los actores sus tácticas, y por lo tanto es el momento en que se empieza a vislumbrar el diálogo. Y en este caso, como es natural, el diálogo tiene doble connotación,
Para un lado es la imposición de la voluntad del Estado a nivel, en todo el territorio nacional, y por otro lado, los que están en reflujo, digamos, en retiro, les sirve para ganar tiempo, para poder guardar sus fuerzas para otro momento. Entonces, ahí es en ese momento político es que se instaura el diálogo, pero esto está, seguimos hablando entre los contendores de esta circunstancia política. Sin embargo, la ciudadanía en su conjunto, que es mucho más grande que estos, que los actores que estamos conversando, la ciudadanía tiene que abrir el abanico de diálogo, no solo con la Iglesia Católica, que dicho de paso, en este caso concreto, los jesuitas de la Iglesia tienen una posición diferenciada en este tema. No creo que toda la Iglesia Católica esté en la misma vertiente, a pesar que es un acuerdo de la Comisión Episcopal. Sin embargo, en este proceso, por lo menos se han visto matices al interior de la Iglesia amplios que permiten vislumbrar diversas posiciones al interior de la propia Iglesia, que quizá impide que como Iglesia pueden ser mediadores, quizá más como personalidades para poder mediar en este conflicto. Puede haber además, otros espacios, también puede ser el acuerdo nacional, pero aquí el tema, doctor Cuba, es ¿qué pasa cuando una de las partes no quiere dialogar? Nosotros hemos tenido oportunidad de conversar a inicio de la presente semana con el gobernador regional de Puno, con el señor Richard Hancock. Hemos conversado con el alcalde de la municipalidad de San Román, en Juliaca, ¿no? Entonces tienen mucha renuencia, no desean dialogar, incluso desde la postura del gobernador regional, y entendemos esa posición. Dice, ¿por qué? Porque recién estoy comenzando mi gestión y eso significaría deslegitimar mi gestión. Entonces todas esas situaciones están generando en estos momentos, ¿no? Entonces, ¿cómo construimos esos espacios? ¿Qué lo puede proponer la Iglesia Católica a través de la conferencia? ¿Lo puede proponer el señor Max Hernández desde el Acuerdo Nacional? ¿O lo pueden hacer otras instituciones, ¿no? Pero no hay esa voluntad. No, ahí le expresaba, el momento del diálogo es uno. No se puede dialogar en el momento que no hay ese momento de diálogo. O sea, el diálogo surge a raíz de esta contienda que se ha tenido frontal por la toma de Lima, que ha fracasado, y el gobierno se ha salido fortalecido, el gobierno en esta toma de Lima, porque no ha sido tal, y por lo tanto, este proceso viene el post toma de Lima, que va a permitir, de alguna manera, ya ahora sí, ponerlos en la realidad a los insurgentes y decirles, oiga, señores, ahora sí hay que dialogar, porque como es natural, ya en la contienda política, la contienda, en este caso ha sido incluso violenta, han fracasado. Entonces, en esas circunstancias se abren los espacios de diálogo a nivel nacional, y eso va a ser patente, porque no solamente van a empezar inicialmente a dialogar las asociaciones civiles, las universidades, los gremios empresariales, todos, etcétera, porque hay problemas que se han generado por estos bloqueos permanentes a la economía. Hay diálogos que se van a implementar desde el punto de vista cultural, social, económico, y al final concluyen con los diálogos políticos. Pero esto es un abanico que el gobierno tiene que abrir en todo el territorio nacional, precisamente con la finalidad de quitarle los argumentos necesarios que tienen los que han atentado contra el orden público. Y en este tema central, creo que a partir de lo que ha ocurrido en Lima estos 2 días, se presenta la posibilidad, la mayor posibilidad que se tenga para poder dialogar. A mí se me ocurre, por ejemplo, en este caso concreto, que hay regiones como la de Puno, por ejemplo, donde a quien he dedicado yo mi artículo del día martes que he publicado sobre el diálogo, es que el gobierno de Puno no es que él es un dirigente político que representa al país, no, él representa a un gobierno regional que está dentro de una estructura del Estado, y que él, al asumir el cargo de gobernador regional, tiene obligaciones
legales y constitucionales que cumplir y tiene obligaciones ante su población, pero también ante el gobierno nacional, y por lo tanto tiene que respetar la estructura del Estado, respetar sus autoridades. Él no puede darse el lujo como un funcionario intermedio del aparato del Estado, que es decir, yo no dialogo con el presidente. O sea, esa falta de respeto, esa falta de relación que tiene con el gobierno nacional es efectivamente una posibilidad real de que se dé cuenta que tiene obligaciones que cumplir al margen de sus deseos políticos y su ideología que pueda tener. Él tiene, al estar en una estructura del Estado, tiene estas obligaciones que cumplir, y si no las hace, va a tener que sufrir las consecuencias. En este caso, los gobernadores regionales, hay que recordar que no tienen prerrogativa del antejuicio, no son considerados como políticos de alto nivel para que tengan que intervenir el Congreso de la República. Eso es innecesario, solo lo puede hacer la Fiscalía de la Nación, los fiscales de mismo de la región Puno, pueden denunciar por incumplimiento de sus funciones en la región. Y esto nos lleva a otro tema, doctor Cuba, ¿no? Sí. O sea, estamos perdiendo institucionalidad, así a pasos agigantados, ¿no? Ya en realidad estamos vulnerando todo. Lo que pasa es que en un proceso insurreccional se confunde todo, hay caos, hay anarquía. Así es. Pero ya este proceso se está desinflando progresivamente. La toma de Lima fue un fiasco y ahora esto viene en corriente hacia abajo. Y el gobernador regional que antes no quería dialogar, que no quería ni siquiera extenderle la mano a la presidenta Dina Boluarte, va a verse obligado a cumplir su obligación. Si no, tendrá que renunciar al cargo. Si no quiere cumplir sus obligaciones como gobernador regional, tendrá que renunciar al cargo y ser procesado como tal. Sin embargo, esto que le estoy explicando a usted no podía ser antes, en el momento que estaba en auge el proceso insurreccional, cuando creían ellos que estaba cercana la renuncia de Dina. Es más, no sé si a usted le ocurrió lo mismo, pero las llamadas eran recurrentes. ¿Y a qué hora renuncia Dina? ¿Y a qué hora renuncia Dina? Por la idea que tenían que era estas fechas la que iban a conseguir con esta gran toma de Lima la renuncia de Dina Boluarte. Y el tema no ha ocurrido así, el tema ha ocurrido exactamente al contrario. Y ahora lo que se tiene que hacer desde el Ejecutivo es tender los puentes necesarios, ampliar el diálogo, corregir los errores que se tienen y sobre todo mejorar las políticas públicas en esas regiones. Esto me obliga a una siguiente pregunta, doctor Cuba, ¿no? Y muchos analistas, observadores, hasta periodistas se han preguntado en estos días, a propósito de el primer pronunciamiento hace 48 horas de la presidenta de la República, Dina Boluarte, donde indicaba que todo estaba bajo control, ¿no? Entonces muchos señalan que no era la manera más correcta de llegar a la ciudadanía, ¿no? Sino que habría que establecer de manera realista lo que estaba pasando. Desde esa perspectiva, ¿está actuando bien o no en términos de estrategia, en términos de comunicación el Ejecutivo? Yo creo que en líneas generales, de acuerdo a la circunstancia que tiene la presidenta y el corto periodo que tiene en el gobierno, que se estrena con un conflicto de enorme magnitud, lo está haciendo en líneas generales con nota probatoria. Sin embargo, ha podido hacer muchas mejores cosas. Por ejemplo, al inicio de todo este conflicto, equivocó el diagnóstico, al señalar que eran indignados y gente que tenían protestantes indignados. Luego, cuando comenzó a ver que había ya revueltas violentas, que son un grupo de violentistas. Luego, cuando ya ha observado cómo en forma sincronizada han atacado el mismo día, a las mismas horas casi, 3 aeropuertos del sur del país, dice, sí, son grupos organizados, etc. Recién comienza a comprender la realidad en el paso que va sin tener una adecuada, lo que se llama inteligencia actual, inteligencia predictiva, que le permite ver qué es lo que va a pasar en el país. Creo que esos problemas ha hecho que sin un adecuado diagnóstico no puedes hacer una adecuada intervención. Tienes que tener un buen diagnóstico de la realidad del momento para tú poder intervenir. Y en este caso concreto, si no se
el mensaje de la presidenta Dina Boluarte de hace 48 horas fue contundente. Sí demostró claramente que había un proceso insurreccional. Además lo había dicho el propio expresidente de Bolivia, Evo Morales, que señaló que en el Perú se vivía un momento insurreccional. Y evidentemente ahora la discusión de la izquierda en el Perú es, ¿estamos o no estamos en un momento revolucionario? ¿O estamos o no estamos en un momento de insurgencia? ¿Era el momento o no era el momento? Y ya aparecieron los grupos de la izquierda que no conducen el proceso, sino que eran convidados de piedra en este movimiento, a señalar que se equivocaron, no era un momento insurreccional, no era un momento revolucionario, no era todavía el momento que ha debido esperar y acumular mayores fuerzas, etcétera, etcétera. Eso es lo que demuestra precisamente que el fracaso de la toma de Lima. Pero si la toma de Lima hubiera sido un éxito, hubiesen siquiera tenido 100.000 personas, 200.000 personas en las calles, es obvio que esto hubiese una marcha como la que fue los Cuatro Suyos en el año 2000 y podrían haber redituado simplemente la captura del poder político, que es lo que esperaba, hubieran cerrado el Congreso, capturar el poder político y el día de hoy ya tendríamos un gobierno revolucionario en Palacio de Gobierno. Sin embargo, eso no ha ocurrido y por lo tanto ahora ya los generales de la derrota señalan que las condiciones en este momento no eran las adecuadas, que no estamos en un momento revolucionario, no era el momento de hacer la insurgencia, y etcétera, etcétera. Y por otro lado, ahora viene la lucha por el relato, ¿no? A tratar de minimizar los hechos violentos, los hechos de gravedad contra la estructura crítica del Estado, los 50 muertos que tiene, más los 600 heridos que tiene en estos momentos la Policía Nacional y otros tantos que tienen los civiles. Todo esto, este relato va a ser recompuesto para generar tres tipos de personajes. Uno primero, el Estado opresor; el segundo, los radicales violentistas; y tercero, el pueblo que fue víctima de dos fuegos, como si eso hubiese sido la realidad, cuando la realidad ha sido claramente que la gran mayoría de la población, con su tranquilidad, con su quedarse en su casa, ha contribuido precisamente a que las fuerzas del orden hagan paz en el país. Pero también da lugar a ver la política real, la real política, como le dicen, ¿no? ¿Por qué? ¿Es momento del adelanto de elecciones así como estamos o no? Ahí hay otro tema, mire usted, y ahí he escuchado yo a algunos que como si no hubiesen visto lo que ocurrió en el país, en un momento de enorme convulsión como el que estamos viendo, que se requiere ahora sí un proceso de pacificación para ir a buscar diálogos y consensos en las regiones del país. No es el momento oportuno de hacer una elección inmediata en el caos, porque es obvio que el proceso electoral va a ser viciado porque hay fuerzas externas que impedirán que la gente elija a sus candidatos con criterio de libertad de conciencia. Creo que es momento más bien de construir, de hacer una pacificación en el país, hacer las modificaciones legales, llevarle a la población peruana las necesidades que tiene en su lugar y sus justos reclamos, rehacer que la infraestructura física del país y las vías de comunicación funcionen adecuadamente y hacer un proceso electoral bien hecho que permita salir de este escollo sin mayores consecuencias. El proceso electoral hoy día no es el problema fundamental del país. El proceso fundamental del país es la pacificación, la cohesión del país en torno a un país unitario, el aislamiento de sectores separatistas, secesionistas, el aislamiento de sectores violentistas y construir una nación en conjunto. Y el nuevo gobierno que ha empezado con la señora Dina Boluarte, recién tiene un mes en el gobierno, ¿no? Por lo menos se necesita, a raíz de esta confrontación, empezar un proceso de pacificación. Y luego de ese proceso de pacificación, poder pensar en paralelo una salida electoral adecuada, democrática, bien hecha, que impida que se prolonguen estos conflictos hacia el futuro, ¿no? Esto sería una mala estrategia si es que se piensa ahora, el día de hoy, ya no anteayer ni tras anteayer, hoy día, que como que las elecciones adelantadas sean la salida a la crisis, porque la salida de la crisis ha tenido una salida violenta.
una confrontación directa en Lima que, como todos sabemos, no ha llevado al éxito que creían los movimientos insurreccionales. Ahora, el tema, y cuando uno empieza a mirar las encuestas, la gente prefiere que las elecciones sean en el 2023. Entonces, ¿cómo sincronizamos esto con darle una mirada de lo que podría tomar el Congreso como decisión? Ya, yo creo que esas encuestas ya no reflejan la realidad de hoy. Ya de ayer las encuestas han cambiado hoy, porque la población ha sido testigo de lo que ocurrió en Lima. Si usted conversa con la calle, la gente común y corriente, señala el rechazo total a los actos violentistas que ha habido en Lima Metropolitana. Y esto, si esto usted lo traslada a Arequipa, a Puno, a los demás, y ve usted la mayoría de la población, ahí va a darse usted cuenta que ese mensaje debe haber cambiado. Por eso es bueno esperar una nueva encuesta que refleje ya lo que ha ocurrido después de esta confrontación directa, de esta famosa toma de Lima. Después de esto, a ver qué piensa la gente sobre ese tema. Lo más lógico es que un proceso de convulsión social no se puede realizar elecciones. Primero tienes que pacificar, tienes que lograr paz para que la gente pueda reflexionar solos y poder votar con tranquilidad. Y esto, la gente común y corriente, la gente que de a pie, como se dice, lo comprenden plenamente. Por eso es importante, más bien, y aquí viene el segundo tema que habría que el gobierno debería corregir, se necesita una buena comunicación social de la crisis, del riesgo en que vivimos, una muy buena comunicación en todos los espacios de los medios de comunicación, de tal manera que la población comprenda, diferencie los matices que existen entre el legítimo derecho a la propuesta y el abuso de este derecho, y pasar inclusive a métodos insurreccionales. ¿Cómo está mirando el papel de las colectividades políticas, tanto del centro, la derecha y de la propia izquierda? Hay silencio en muchos casos, ¿no? Los partidos políticos en general han sacado sus comunicados, ¿no? Y han sacado sus comunicados en un sentido pensando electoralmente, ¿no? Hay que dialogar, hay que conversar, hay que señalar los errores del gobierno, que no se repitan, que no usen la fuerza, etcétera. Eso hasta ayer. Pero ayer ya han comenzado los partidos políticos de nuevo a felicitar a las fuerzas, a la Policía Nacional por el comportamiento que ha tenido en Lima Metropolitana. Han salido los partidos a decir que qué bueno que las fuerzas del orden restablecen el orden en el país, y como es natural, es probable que los días que vienen saquen comunicados mucho más fuertes en defensa del Estado democrático, en defensa de la República. Esto es evidente porque también los partidos políticos en esta vorágine insurreccional han estado totalmente desconectados con la realidad. Ellos pensaban que también son marchitas, pues, son marchitas, son protestas, etcétera. No han pensado qué hay detrás de todo esto. Creo más bien que los partidos deberían contribuir en el diálogo, no tanto en la capital, que también se va a dialogar en la capital, porque siempre están abiertos los espacios de diálogo en la capital de la República, sino sobre todo en estas regiones, donde ha habido un mayor número de actos violentos en el país. Por ejemplo, se debe dialogar en Arequipa, se debe dialogar en Puno, se debe dialogar en Cusco, en Apurímac, en Ayacucho. Los partidos políticos tienen que conversar con la población, tienen que recibir también en algunos lugares, van a ver ustedes que va a haber rechazo a algunos políticos, y eso va a ser natural. Eso es parte del diálogo que va a ocurrir en esas regiones, pero los partidos políticos tienen que hacerlo, porque de otra manera no van a poder participar activamente en la vida política hacia el futuro, porque va a haber elecciones de todos modos, y como es natural, todos quieren ganar esas elecciones, pero ahora hay que contribuir a la pacificación, a la estabilidad del gobierno, a la estabilidad del Estado, y a corregir todos los daños que se han cometido en estas protestas, en estos daños vandálicos, a hacer que
que el país funcione adecuadamente para que las elecciones que vienen a futuro sean lo más adecuadas posibles. Y en esto incluye también las reformas políticas que se tengan que hacer desde el Congreso de la República. Y aquí quiero hacer también una aclaración. Cuando usted tiene un país que tiene tantos partidos políticos que ingresan al Congreso de la República, eso significa que ningún partido político ha sido hegemónico en el Congreso. Y no solamente eso, después se desmembran, ¿no? Y crean colectividades, pequeñas islas, ¿no? No, pero aparte de eso, el elector, por ejemplo, que votó por un congresista de Fuerza Popular, ese congresista de Fuerza Popular tiene el voto que tiene su partido, es decir, tendrá pues 12% de aprobación. De 100% de electores, hay 88% de electores que están en contra de ese congresista. Y si usted tiene un candidato que entró con el 6% o 5% de los votos, va a tener el apoyo del 5% de los peruanos. El 95% está en contra de ese congresista. En consecuencia, si usted tiene que el grupo mayoritario en el Congreso actual, ¿no?, es el Fuerza Popular, que tiene 24 congresistas, eso significa pues que tiene usted todo el país en contra de ese grupo político, y luego ocurre lo mismo con Perú Libre, que solo obtuvo 37 congresistas que al final se desmembraron. Va a tener usted todo el resto de la población en contra. ¿En qué momento usted va a sacar más apoyo de un 10-15% para el Congreso de la República? Si usted no tiene partidos fuertes, hegemónicos dentro del Congreso que le den la cohesión que el país necesita a ese Congreso de la República. O sea, hagan lo que hagan los congresistas, no van a incrementar su popularidad. Haga lo que haga un congresista de la izquierda, no va a tener el apoyo de la derecha. Haga lo que haga un congresista del centro, no va a poner un apoyo de la izquierda. Eso es lo que tiene que comprenderse cuando se analiza el Congreso de la República. En las circunstancias, como ha sido de una dispersión enorme del voto, no vas a construir nunca congresos populares, sino vas a construir congresos impopulares, porque no hay forma de transformar unas minorías en mayorías populares. Esto es lo que ocurre, y por lo tanto este Congreso elegido en elecciones generales es legítimo, porque corresponde al régimen de gobierno que tiene el país, que es un régimen representativo en un país con tanta dispersión del voto como tiene nuestro país. Por lo tanto, esa legitimidad le va a permitir hacer las reformas que se necesitan para salir adelante de la crisis. Y yo creo que más bien deberíamos empezar de una vez a generar una gran cruzada de diálogo en los medios de comunicación, en la prensa alternativa, y todo que afloren, digamos, todas las ideas que se tengan, porque es importante el diálogo, a pesar de las diferencias, evitar los conflictos que ha ocurrido en este proceso, que hay conflictos hasta familiares, de amigos, de promociones de colegios, de promociones de universidades, que debaten y se pelean en sus redes sociales. Estamos fracturados. Exacto, está muy fracturado. Es necesario que se retome el diálogo en ese aspecto para poder pasar a un proceso de pacificación y finalmente reconciliación y llevar a elecciones generales ahora, en ese momento, limpias y transparentes. Permítame no dejar de lado su columna esta semana en El Montonero, ¿no? El papel de la Facultad de San Fernando, la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 50 años de programa de especialización médica. Por favor, lo escuchamos, doctor. Mire, es importante que la población comprenda que formar médicos especialistas es una tarea muy difícil para el Estado peruano y para los gobiernos, porque es una profesión larga de por sí, dura 8 años, luego tienen que hacer su servicio rural, que va 1 año más, van 9, y luego tienen que hacer una especialidad que puede durar entre 3 y 5 años. Cuando usted acude a un pediatra, usted tiene frente a un profesional que ha pasado largo tiempo habiendo estudiado esa especialidad. Pero si usted quiere todavía un pediatra pero que sea también especialista en riñones, ¿no? Usted es un nefrólogo, usted requiere 3 años más, o 2 años más, es decir, 5 años de especialidad. Ese proceso se vino trabajando desde el año 1928, cuando el gobierno
de Leguía, pues le recibió facultades legislativas del Congreso de esa época y le dijo, señor, legisle usted cómo hacer para dar los títulos de segunda especialidad. Y en ese instante se dieron pautas para que se puedan formar, pero esto no ocurrió en el tiempo, porque y solamente ya a partir de la década del 50 se empezó a hablar otra vez el tema de las especialidades. El año 61, 62, 63 se comenzaron los programas, hasta que por fin en el año 1973, el 18 de enero, el aniversario de Lima, se emitió una resolución del Consejo Nacional de la Universidad Peruana, que era el CONUP, que todos recordamos, y se creó en la Universidad Mayor de San Marcos el programa de especialidad médica. ¿Esto qué significa? Que los médicos graduados postulan a una especialidad y luego de 3 años obtienen un nuevo título, que es el título de especialista. Este proceso se ha ido llevando a cabo a través de normas, tipo decretos, resoluciones ministeriales, hasta que por fin, el año 2017, se promulgó la ley de residentado médico, que es como se llama este proceso de especialización, y a partir de esa fecha se tiene una norma que, como fue la primera que se hizo en el país, tiene ahora, en la práctica se ha demostrado que tiene unas falencias que hay que corregir. Sin embargo, el Perú requiere 16.000 especialistas y por lo tanto este evento que ha hecho la Universidad Mayor de San Marcos en su Paraninfo de la Facultad de Medicina San Fernando, ha hecho un evento donde ha dado un homenaje a los que ingresaron en esa primera promoción del año 73, que todavía sobreviven, y además de eso, también se ha puesto en debate los temas actuales para corregir eso. Y lo que yo recojo en el artículo es, por lo menos, que el ministro de Salud o la ministra el día de hoy comprenda que es ella quien preside el Sistema Nacional de Residentado Médico, es ella quien preside este sistema de especialización profesional y por lo tanto, al presidir este sistema que involucra a los hospitales y también a las universidades, que generan lo que se llama el espacio donde acuden los alumnos médicos, los pacientes y los tutores, es lo que se llama el campo clínico. En esa conjunción de estos actores se forma el campo clínico y a partir de ahí se forman a los nuevos especialistas que requiere el país. Por lo tanto, requiere una articulación grande. No solamente es una imposición de una norma, sino un harto diálogo, harta conversación, consensos que se puedan llegar para lograr las metas que se requieren. Y por otro lado, esto tiene un proceso muy fino, estandarizado, porque son especialidades que tienen alto componente científico y tecnológico. Por lo tanto, requiere altos niveles de acreditación y estandarización, y esto requiere presupuesto. Por lo tanto, todo este tema lo preside el ministro de Salud, y al final que el ministro lo preside, es también el órgano rector del sistema. Y aquí viene la crítica. El año pasado en la gestión pública ocurrió tantas cosas, esta es una más, ¿no?, que le voy a contar. Se presentaron al residentado y se perdieron más de 600 plazas que no fueron cubiertas. Se maltrató a los propios médicos que postularon porque se les pedía algunos requisitos que era imposible de cumplir por la naturaleza del lugar donde trabajaban. Y por último, había una imposición incluso en la selección de especialidades que se tienen que hacer. Entonces, todo este tema que se tiene que corregir a través de una modificación legal, pero también el compromiso político de la ministra de Salud para que pueda emprender un proceso de ampliación de plazas, de mayor número de especialistas, de mayor apoyo político y económico para que esto pueda realizarse. Creo que además la población es la que se va a beneficiar, porque finalmente la necesidad de especialistas no es un reclamo solo de los propios médicos que quieren estudiar más, sino sobre todo un reclamo de la población, que cuando acude a un consultorio no encuentra al especialista, o cuando va a atenderse a un hospital no hay especialistas,
O cuando te vas a la región Cajamarca no encuentras un psiquiatra, un médico psiquiatra. O cuando te vas a la región de Ayacucho tampoco lo encuentras. Esa es la triste realidad, ¿no? Esos temas requieren entonces que la ministra de Salud mire el sector y por lo menos haga algo para poder cerrar la brecha de por lo menos 16.000 especialistas que el país necesita. Doctor Gerbe Cuba García, como siempre muy reconocido por esta comunicación semanal a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Con seguridad que la próxima semana seguiremos abordando otros temas y ojalá con una visión quizá más optimista de todos los peruanos, ¿no? Pero tenemos que confrontar la realidad. Justamente esa es la tarea que nos proponemos sábado a sábado. Ha sido un gusto como siempre, doctor Gerbe Cuba, muy amable. Muy agradecido una vez más y paz y libertad en esta circunstancia. Gracias, muy amable, señor José Hernández. Gracias, conversamos con el doctor Gerbe Cuba García.